A continuación vamos a ver este video titulado Cristianos ridiculizando la fe en internet. Y me hace gracia porque arrancan con, bueno, el pastor gritón. Vamos a ver de qué se trata porque me interesa bastante, o sea, el tema del cristianismo y cómo es que está internet pegando con, sobre todo estos señores que son bastante gritones. Miren esto. Pues sí, creo que resumieron todo el cristianismo centroamericano de internet de los últimos años. Siempre quise ver dónde metí una referencia a Matt Bain en el canal. Hoy quiero tocar un tema que como cristiano me intriga profundamente. Hemos visto cómo en las redes sociales han surgido un montón de líderes religiosos que, usando la palabra de Dios, han convertido la fe en un espectáculo mediático. Es que son los más llamativos. Por eso pegan en internet, porque son chistosos, ¿me entendés? Y eso no es bueno. No es bueno, por cierto, porque según Pablo, o sea, nuestro culto debe ser racional. O sea, no debe ser todo emocional. No debes guiarte, ay, yo ya sentí el Espíritu Santo, entonces ya quiere decir que estoy con eso. No, tu corazón y tus emociones son lo más fluctuante que puede haber en el mundo. La misma Biblia te dice que el corazón es engañoso, no le tienes que dar bola. Le tienes que dar bola a tu cerebro, también a la cabeza. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass. Se ponen a vocear como unos locos, como vieron anteriormente. Se retuercen como si fuera un fan de PlayStation cuando le dicen que ya no tienen exclusivo. Miren el edit, miren. Poder de Dios, PlayStation te da. Está en decadencia. Como si fuera un fan de PlayStation cuando le dicen que ya no tienen exclusivo. Y muchas veces con el motivo de llamar la atención de nuevos jóvenes. Es que no se dan cuenta, o sea, en el mundo evangélico, con esto de, ay, se me mete el Espíritu Santo, no se dan cuenta de cómo era, por cierto, el Espíritu Santo en la época del Pentecostés. O sea, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, simplemente el Espíritu Santo va y los dirige a ellos para que prediquen. O sea, les da más sabiduría, les da la capacidad de hablar en lenguas, o sea, de hablar en otros idiomas que la gente, que ellos no sabían, para que el evangelio se disperse mucho más rápido por el mundo. O sea, el cristianismo primitivo. Hoy en día piensan que hablar en lenguas es hacer viste, y que alguien te traduzca. ¿Para qué querría Dios un mensaje así? O sea, simplemente que te hable un idioma que la otra persona entiende y eso era lo más lógico del mundo. Pero hoy en día piensan que revolcándose está en el Espíritu Santo. ¿Saben a qué se parece mucho más esto? Parece mucho más una posesión demoníaca que otra cosa. Miren lo que es esto. Existe una cosa llamada yoga kundalini, que básicamente consiste en que se les mete un espíritu, o en este caso, como podríamos decir, de un espíritu sexual adentro y los hace que se revuelquen. Aunque no creo que muestren esto en YouTube, pero bueno, básicamente llega un punto en el que le entran a dar espasmos. Mira, ahí se ve un poquitito, ¿no? Le entran a dar espasmos así en el cuerpo, que ellos sienten un montón de placer y se revuelcan por todos lados. Y esto dentro del mundo del yoga, en los movimientos. Se les mete una especie de víbora sexual y no sé qué mierda ahí que los hace sentir placer y tener orgasmos y qué sé yo, que bueno. Les liberan el chakra les liberan el chakra de la concha, básicamente, y bueno, le sacan la histeria, diría Freud, ¿no? Y bueno, y eso es su religión. Bueno, cualquier parecido con el cristianismo evangélico de estos pentecostales es pura coincidencia. Tienen exclusivo. El modo sexo, claro, modo sexo activado. Es como el bullshido, exactamente. Diablo sexual. Y muchas veces con el motivo de llamar la atención de nuevos jóvenes buscan verse como que más modernos. Llegué a la iglesia, me sentía perdido, entré en su presencia. Un fanatismo llevado al y el perro de fondo. extremo que poco refleja el carácter de Cristo. Como la mayoría de canales que solo se ponen a hablar del fin del mundo y la segunda llegada de Cristo con miniatura con un... Pues sí, esos son los otros. Pasa que esos canales recontra garpan, ¿sabes por qué? Te lo voy a mostrar. Chabón, ahora que me doy cuenta, estudio muchos canales yo de YouTube. Mira esto. Miren esto. Hay un canal que se llama Canadian Prepper. Y si vos vas a cualquier canal de YouTube de preparacionismo, o sea, de gente que se prepara para cualquier crisis que haya, desde hace años que estos locos se dieron cuenta que cuando hay alguna noticia, alerta, apagón, alerta, ay, van a destruir esto, ay, alerta, avanza Estados Unidos medio metro sobre, no sé, Gaza, qué sé yo. Y se llenan de visitas, chabón, y los videos son así simplemente resumiendo una mierda de noticia. Y vos decís... un fogón atrás de ellos. Pero la mayoría de mis suscriptores seguramente no son creyentes. Aunque si no son creyentes, Manuel le tiene el mejor argumento contra el ateísmo. Suéltela, líder. Si Dios no existe, entonces ¿por qué cuando chocaron la Torre Gemela? Fitnico, tengo 23 años. Dijeron, oh my God, y no, oh my science. Como decía, sé que la mayoría de los que están viendo este video seguramente no son creyentes, pero como mi canal se concentra en analizar fenómenos ocurridos en el internet y sus antecedentes, buscaremos entender todo este show mediático que se tiene montado en el cristianismo en las redes sociales, ya que... Por cierto, el canal se llama Ajwan. Fitnico, tengo 23. Uy, justo quedó una cara poco favorable. Vamos a ponerlo ahí. Uy, no, que quedó con un logo poco favorable, pero bueno. Fitnico, tengo 23 años, no tengo amigos ni novia, solo ayudo a mis viejos con un comercio, no me agarran por ningún lado, ¿qué hago? Y capacitate más, no sé, ¿qué sabes hacer? ¿Qué querés hacer? No sé cuáles son tus habilidades, no te puedo decir qué hacer si no sé cuáles son ni tus habilidades ni tus gustos.
entre la confluencia de esos dos factores más lo que le interesa a la gente es donde está tu trabajo soñado. El tema de la religión va mucho más allá del internet, pero también hay que saber que ellos utilizan estas mismas plataformas digitales para llamar la atención de nuevos seguidores. Hoy en AJ1 indagaremos en la propaganda del fanatismo religioso, cómo y el por qué siempre están buscando nuevos seguidores y a la hora de llamar la atención de estos terminan ridiculizando el evangelio. Todo contado de la manera satírica e informativa con la que nos gusta hablar en este canal. Bueno, ya venga el vídeo. Comencemos. ¿Qué fue? Remil formal. De diario que tú siempre haces en el canal. Brother, yo no. Pues ya, vamos a ver. ¿Qué? Origen del show religioso. Esta actitud de convertir la fe en un espectáculo mediático no es nueva. Desde tiempos antiguos ya existían los falsos profetas que buscaban la atención de las masas más que la voluntad de Dios. La Biblia nos advierte en Mateo 7:15: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea que el problema en sí no lo tiene la Biblia, el problema es la Ese era Benny Hinn, creo que se llama, en los 80, la recontra rompía el viejo, llenaba mega iglesias evangélicas. manipulación que usan muchos pastores. Pastores predicando: si no ofrenda tu salario, te va a ir para el infierno. Estos apelan al emocionalismo y las manifestaciones exageradas para así atraer a más seguidores, aplausos y fama. Para darles un ejemplo, hay líderes religiosos que cuando están dando una prédica, cuando sienten que no hay suficientes aplausos o la gente no está diciendo amén, lo que hacen es que se ponen a gritar vaina a lo loco para así despertar al público. Y recuerden, señores, lo que Jesús siempre decía: ama al prójimo como a ti mismo y tendrán vida eterna. Ya, como que no tiene mucho amén la prédica. Déjame ver. Oh, ya tengo una idea. Todo el que escucha Dembow se va para el infierno. Posta. Y las mujeres que estudian psicología son del diablo. ¿Por qué? Porque la psicología es adivinanza. Y a Dios no le gusta la adivinanza. Siempre la gloria de Dios. Es tal cual. Las redes sociales amplifican esto. Tal cual. Antes solo algunos lo veían, Sí, ahora son. millones son testigos de esta farándula. No se busca edificar la fe, Game sino over. entretener. Entonces por eso se intenta forzadamente exponer todo lo que se puede exponer sobre la iglesia. Para que se den una idea, una situación que últimamente está pasando es el exceso de fotografías. Primero se Brain comenzó rot. con una o dos fotos de cómo se dio el culto, y ahí todo bien. Pero después pasamos a que a veces hasta se interrumpen los momentos más íntimos de alguien que la presencia de Dios lo está tocando con querer sacarle una fotografía. Ay, Padre amado, yo estoy en esta vida que yo no aguanto más. Me botaron del trabajo, me pegan los cuernos, el perro mío lo chocó una patana. Solo tú me puedes ayudar, Señor Santísimo. Necesito sentir tu presencia en estos momentos, Señor Padre amado Santísimo. ¿En serio? No, maestro, sígale. Eso es para subir al internet de la iglesia. Como tú un varón de Dios y de todo eso es lo que andan buscando la sierva. Si lo subimos, van a venir más mujeres para acá. Llévate de Georgia. La sierva. No borren las cuentas de la iglesia. Y hablando de borrar la cuenta, ustedes me tienen harto con eso, de tanto ganar en la trampa. Bueno, Una de ya, las supuestas venga el lío. manifestaciones que vemos en estos cultos es la gente moviéndose, gritando, retorciéndose en el suelo, diciendo que es el Espíritu Santo obrando. Otra cosa es el tema de la ropa en la iglesia. Vieron que los testigos de Jehová u otras iglesias también utilizan estos velos o polleras o qué sé yo. El principio bíblico, en realidad, ¿cuál es? Vestir decentemente y no llamarla, o sea, ser discreto, ¿me entendés? Esta gente al vestir con pollerones en el medio, o sea, en pleno 2025, al final terminan queriendo llamar más la atención por eso, por su apariencia de piedad que otra cosa, ¿me entienden? Es lo mismo que los menonitas o la gente así. Jesús, ¿cómo se vestía? Sí, con túnicas y sandalias, pero porque eso es lo que estaba utilizado por todos en esa época. Pero bueno, anda a hacerle entender. En ellos. También escuchamos personas hablando en lenguas, pero en verdad lo que se escucha son sonidos repetitivos, incomprensibles y que no tienen ningún tipo de interpretación. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia? Y te van a decir que no, es que Dios va a mandar a otro para que interprete ese mensaje. ¿Por qué? O sea, si Dios cuando hablaba con los judíos y demás, hablaba en el idioma que los judíos le entendían y punto. Sobre estas manifestaciones? Primero, la Biblia enseña que el Te Espíritu dicen que son lenguas angélicas. Santo es el espíritu de orden, no de confusión. En 1 Corintios 14:33, el apóstol Pablo afirma: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Sobre los movimientos corporales exagerados, tampoco hay base bíblica para decir que son obra del Espíritu Santo. Al contrario, Parece cuando en la una Biblia las posesión. personas eran llenas del Espíritu Santo, lo que ocurría era fruto de transformación, no desorden físico. Por ejemplo, en Gálatas 5:22-23, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, eso mismo, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Dominio propio, no pérdida de control. Ahora bien, Fíjate que dice, mi hermano da el 27% de su sueldo para la iglesia, una banda. Ha llegado a pedir dinero para ir al médico por remedios. Compró un auto de mi padre y se lo pagó 2 años después del rosario. Claro, dejarlo inútil. Y sí, es que ya son sectas, o sea, ya te absorben tanto que... Un desastre. ¿de dónde vienen entonces estas Feliz noche, manifestaciones Soledad, modernas? ¿cómo Hay estudios sociológicos y teológicos que explican que algunas de estas prácticas vienen de movimientos emocionales y extáticos que surgieron en los grandes avivamientos del siglo XIX y XX, como el movimiento pentecostal de Azusa Street en 1906, donde había experiencias genuinas, pero también muchos excesos emocionales. Además, en algunas culturas africanas y caribeñas, donde se mezcló el cristianismo con prácticas espiritistas, surgieron conductas como entrar en trance, hablar palabras repetitivas o tener movimientos corporales descontrolados, Ayahuasca 100%, hermano. que era una manifestación
revelación divina, cuando en realidad era una mezcla de costumbres y espiritualidad animista. ¿Ya ven por qué esto es tan preocupante? Entonces ahora imagínense todo esto, pero expuesto al máximo en las redes sociales, ya que esto llama mucho la atención de las personas. En mi video donde hablaba sobre las miniaturas, que si está interesado puede verlo aquí, o aquí, no sé en cuál de los dos lados es, hablaba sobre cómo la exageración y las emociones fuertes, junto con un tono absurdo, llama mucho la atención de nosotros como espectadores. Aunque yo siempre he dicho que si los cristianos quieren que más gente se convierta a través del internet, pónganse a hacer memes. Bueno, están Jesús y sus seguidores en el monte Sinaí. Jesús. Y igual a X a la 2 más B, momazos cristianos. ¿Por qué se ha recurrido tanto a estas prácticas y exponerlas en plataformas digitales cuando esto... Otra cosa, esto de las posesiones o de que algo, una fuerza te tira al piso, ocurre en verdad, ¿sabían ustedes? Roma quería historias de terror, pero estas cosas pasan. Esta cosa es real, hijo. No, es verdad, o sea, literalmente... Si vos vas y esa gente se mete ahí, no porque, ay, no es que yo hoy me copo, sí, porque, viste, científicamente te van a caer los científicos, te van a decir, no, porque la gente empieza a hiperventilar y se empiezan a copar y la histeria colectiva. No es por eso. Literalmente hay fuerza, ¿entendés? Que los tiran al piso, que les dan... Aparecen estas locas por ahí. Los poseen, ¿no? O sea, literalmente, pero si vemos que bíblicamente esas fuerzas no son de Dios, ¿de quién son? Están abriendo puertas, como dice Roma, están abriendo puertas. Lo que provoca que la gente vea a la iglesia como una burla. Bueno, lo veremos a continuación. En Estados Unidos se reportó que en 1972 el 90% de los estadounidenses se identificaban como cristianos. En 2021 solo el 63% se identificaban como cristianos. Que es bastante igual. Estados Unidos es un país creado religiosamente, por así decirlo. Fíjate lo que dice acá, no sean boludos, no entreguen dinero a la iglesia, entreguen alimentos, herramientas, insumos. Diezmar no es entregar dinero. Te explico, una cosa son las ofrendas, otra cosa son los diezmos. Los diezmos son el 10%, como lo dice la palabra, son para el mantenimiento de los ministros. O sea, esto lo dice el mismo Pablo, ¿está bien? El asunto es que el mismo Pablo trabajaba. También Pablo trabajaba, él fabricaba tiendas, o sea, armaba carpas y las vendía. Antes se usaban mucho más las carpas, por supuesto, para vivir. Entonces como que él no quería hacer una carga para la iglesia. Hoy en día muchos pastores sí que lo son y es un problema cuando son empleados de una organización, porque si ese pastor llega a decir algo que no está a favor de dicha organización, lo pueden censurar al pastor, como que no tiene mucha libertad el pastor. En las iglesias evangélicas los pastores tienen cada pastor su propia iglesia, entonces como que bueno, la gente va si quiere, no, viste, más podemos decir capitalismo, es como más autoempleado, como que tiene su propia empresa, su propia pyme. Lo que vos estás diciendo de donar cosas a la iglesia, eso ya cabería en la opción de ofrenda. Si una ofrenda es algo que uno da, sea material o sea herramientas, lo que vos digas así, o tu tiempo, cosas así, pero eso es una cosa y otra cosa es el 10% que está reservado para los ministros, que es otra cosa, que de hecho eso viene desde la época de Israel, o sea, que se le daba a los levitas, que los levitas eran una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví, que eran los ministros que se ocupaban de todo el laburo que había que hacer dentro del tabernáculo, dentro del santuario. ¿Por qué? Porque a la tribu de Leví Dios no le había dado ninguna parte entre la repartija de la tierra que hicieron dentro de los israelitas una vez que cayeron a la tierra prometida después de haber salido de Egipto. Pero bueno, eso en el pasado. Después eso se mantuvo para mantener a los ministros, porque se supone que los ministros como que se dedican 100% a predicar, estar con los hermanos, etcétera, etcétera, a hacer que avance la obra. Por eso es que se los mantiene justamente para que puedan seguir con eso, ya que nosotros no podríamos dedicarle tanto tiempo a ello. Eso sí, no hace falta que lo dejes a tu organización o a la organización en particular, sino que hay gente que, por ejemplo, sostiene a ministerios independientes, ¿entendés? Por ahí hay buenos predicadores en internet que vos estás de acuerdo con ello, entonces le das el diezmo a esos predicadores, o que sean de otro país o cosas así. Pero bueno, mucha gente va y lo da directamente en su iglesia local y punto, y ya se olvidan y se despreocupan. Pero bueno, si te está gustando este video, tengo millones más en este canal, así que estás más que invitado a suscribirte a Fitnico y a Fitnico 2, mi canal de reacciones, y también mis planes de entrenamiento y libros en el comentario fijado. Ahora sí, sigamos con el video. Dicen que para 2070 podría caer a menos del 50%. La categoría de no afiliados religiosos está creciendo rápidamente. En Europa Occidental, encuestas también confirman la asistencia a iglesias es cada vez más baja, menos del 10% en países como Reino Unido, Francia y Alemania. Europa es mucho más ateo que Estados Unidos. Hay un aumento constante de la secularización y el agnosticismo. ¿Por qué pasa esto? Tengo 3 razones. Primero, pérdida de confianza en instituciones religiosas. Sea ya por escándalos o hipocresía. Por ejemplo, tú ves cuando una tipa que comparte el mensaje cristiano 24/7 y la tipa literalmente está así. El que entendió, entendió. Segundo, pues sí. Materialismo y relativismo. Dice que 24/7 y la tipa literalmente está así. El que entendió, entendió. Segundo, materialismo y relativismo y secularización cultural. Tercero, enfoque en el entretenimiento en lugar de la enseñanza profunda en muchas iglesias. Y entonces, debido a esta decadencia en las iglesias, no con la fe cristiana, muchos pastores se esfuerzan muchísimo en capturar le metió un coscacho, le sacó el diablo. Que sean personas que sigan el evangelio verdaderamente, sino que ocupen un asiento y que ofrenden, sobre todo que ofrenden. Porque vamos a ser claros, señores. ¿Cómo se llama ese pastor?
Vamos a ser claros, hay iglesias en las que se mueve mucho dinero. No podemos negar esa parte oscura de muchas instituciones religiosas. Y entonces surgen muchos de estos falsos profetas que se aprovechan de estas instituciones y su motivación va más por los aplausos de los hombres y el dinero, más que la gloria de Dios en sí. Lo bueno es que hay una solución. Son multimillonarios los... Pasa que dentro del cristianismo hay unas ramas que son del cristianismo de la prosperidad. Entonces como que... Claro, ellos, mientras más plata tienen, quiere decir que Dios está más con ellos y más los bendice. Entonces, y obviamente la gente que va, los fieles que los siguen, se creen esa. O no seguir una religión organizada. Hay que respetarte esa decisión, como hay que respetar todas las decisiones. Ni a mirar. Literalmente hacen sermones en los cuales piden más dinero para comprarse un jet. Los he visto, o sea, más de uno en Estados Unidos hacen eso. Aquí no es condenar. Si un día decides buscar un... Conclusión. Las iglesias en su intento de ganar más seguidores han perdido su verdadero propósito. Pero la fe no cambia. Dios no cambia. Los hombres pueden ser uno corrupto, hacer show y todo lo que quieran, pero Dios sigue siendo bueno, justo y fiel. Por todo el show, exactamente. Bueno, bien hecho. Buen video de este señor. Ash One. Esperemos que se recupere. Ah, sí, siempre termina con esa frase. Que se recuperen las iglesias.